Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. De una manera tan importante, queremos bendecirlos en el nombre de Jesús. Donde quiera que se encuentre, donde quiera que nos vean, queremos decirles de que Dios es un Dios grande, poderoso, el cual en esta mañana lo vamos a dar a conocer para muchas vidas que aún no han llegado todavía al conocimiento de Él. Yo quisiera, antes de entrar a lo que el Señor nos dio hoy, para poderlo ver juntamente con ustedes, donde quiera que estén, porque sé que esto no se queda solo por acá, sino que se riega, se está expandiendo, para que toda persona que no sabe y no conoce quién es Dios, y aún sabiendo no quiere, hoy le decimos que es la oportunidad para que lo pueda conocer. Queremos entrar en una pequeña oración, en esta hora preciosa, en el nombre de Jesús. Si usted puede levantar sus manos donde quiera que esté, dígale al Señor: gracias por este momento precioso que tú nos permites poder meditar tu palabra, Señor. Acomódese en su casita. Dígale al Señor: quiero oír tu palabra, Señor. Porque la palabra de Dios, usted sabe que es medicina para nuestros huesos y es para nuestra alma. En el nombre de Jesús, Padre bueno que estás en los cielos y en todo lugar, te damos gracias en el nombre de Jesús por lo que tú, Señor, has puesto en el corazón de los hombres para que podamos, Señor, trasladar ese mensaje, Padre, para la gloria y honra de tu santo nombre. Señor bendito, prepara los corazones de los que nos están oyendo. No importa el lugar donde esté. Si usted pudiera acomodarse un poquito ahí en su sofá, o si está desayunando, o si está en su trabajo y pudiera vernos, es una bendición para su vida. Lo que nosotros queremos en el nombre de Jesús es que su corazón reciba la palabra del Señor Jesucristo en esta mañana. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Queremos entrar en esta pequeña enseñanza que el Señor nos ha dado para que usted lo pueda tomar en su corazón también. Veamos algo muy importante. Yo le pongo a este mensaje como título: Dios perdona el pecado del hombre. Queremos ver entonces en el libro de los Salmos, capítulo 10, verso 11. Dice la palabra preciosa del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra preciosa. Dice ahí en el libro de los Salmos, capítulo 51, verso 10 y 11. Dice la palabra: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios por esto. ¿Qué nos está enseñando la palabra en esta hora preciosa? Algo muy importante. Si David le dice al Señor en esta hora, en la palabra, o en aquel tiempo, él dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto se lo está diciendo al Señor. Y alguien que diga esto como David lo dijo al Señor, es porque David era un hijo de Dios. Ahora, yo lo que quiero decir es esto: donde quiera que estén, hermanos amados en el Señor, donde quiera que usted se encuentre, si usted es hijo de Dios, si usted ha conocido a Cristo como su único y suficiente Salvador, a usted le está hablando la palabra. A mí me está hablando la palabra. Lo que dijo David,
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, dijo, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué está diciendo David ahí? Le está pidiendo al Señor que el Señor lo limpie. Y miren, lastimosamente, hermano amado y hermana, familias que nos escuchan en esta hora preciosa, hemos creído en Dios, hemos caminado conforme su palabra, pero el problema en el hombre, no en Dios, el problema en el hombre es que en el caminar, ya teniendo su cierto tiempo, ¿qué es lo que pasa con el hombre y la mujer? Que deja de buscar al Dios Todopoderoso por muchas circunstancias. Y cuando nosotros nos apartamos del caminar de Dios, ¿qué es el problema que viene al hombre? El problema que viene al hombre es que se aparta de Dios y entonces queda él en condiciones muy peligrosas, en que el enemigo en cualquier momento puede llegar y como mira que el hijo de Dios o la hija de Dios ya no buscó de Dios, fácilmente lo va a engañar y lo va a sacar del camino del evangelio de nuestro Señor. Y usted sabe, cuando nosotros nos apartamos de la palabra bendita de Dios, llega el pecado. Y es pecado apartarnos de la palabra de Dios. Oiga bien esto, no tenemos ni por qué apartarnos de la palabra de Dios. Si cuando nosotros ya conocemos verdaderamente quién es Dios para nosotros. Yo no sé cómo ve usted a Dios en esta hora. ¿Cómo lo toma usted para su vida? ¿Quién es Dios? ¿Cómo toma usted a Dios? ¿Un Dios que no puede hacer las cosas? ¿Un Dios que no cumple su palabra? ¿Un Dios que no perdona? No, definitivamente no. Dice la palabra, en el Salmo 106 dice la palabra, bueno es Jehová. Él es bueno. Él es bueno. Yo no lo puedo ver con el concepto de que Él es malo. No, yo veo a Dios para mi vida como un Dios poderoso, misericordioso y que nos da la oportunidad que cuando nosotros por alguna razón somos alcanzados por el pecado y corremos a Él y le pedimos perdón, lo vamos a ver más adelante, cómo Dios nos perdona. ¿Por qué nos perdona Dios? Porque somos sus hijos. Usted fue comprado con la sangre de Jesús. Usted no fue a la tienda, usted no fue a un supermercado a decir, véndanme unos 100 quetzales de salvación. No, la sangre de Jesús lo compró a usted, me compró a mí. Entonces veamos de esta manera cómo vamos nosotros a retroceder y a caer en el pecado. El pecado, usted sabe de dónde se origina. ¿De dónde? Del malo. Hay alguien que está muy interesado en que nosotros nos apartemos del caminar que llevamos. Y yo le digo en esta hora preciosa, no escuche esa voz que quiere sacarlo del redil, porque él está muy interesado en sacarlo del caminar del evangelio. Oiga, si usted sale, por decir algo, se aparta del camino de Dios en este tiempo y en esta hora, le aseguro que el enemigo empieza a gozarse y empieza a seguirlo y le empieza a decir, estuvo bueno lo que hiciste, porque Dios no existe. Yo creo que en esta mañana todos sabemos de que Dios existe. Por eso es que vemos todas las cosas que hay. Por eso es de que usted es hijo de Dios, hecho a la imagen del Dios viviente, del Hijo de Dios.
Entonces no tenemos por qué nosotros apartarnos de Dios. Hoy es el tiempo en que nosotros, hoy es cuando más que nunca deberíamos de buscar más la presencia de Dios, meterse en la palabra, orarle al Señor, clamarle misericordia en el tiempo que estamos viviendo, porque la venida del Señor está cerca. Por eso te digo, familia de Dios, hermanos amados en Cristo, no nos apartemos del caminar bendito de Dios que Él nos ha dado. ¿Por qué razón? Porque cuando el hombre o la mujer se aparta, hay problema serio. Hay problema serio. El evangelio es de vida o muerte. ¿O quieres seguir tú, que no has conocido a Jesús? ¿O quieres seguir en el camino del pecado, como hasta hoy, perdóname que te diga esto, como hasta hoy todavía estás ahí metido? ¿O quieres ver al único que puede salvar tu vida, que su nombre es Jesucristo? Para mí sería tan importante, que tú hoy conocieras a Jesús. Que tú hoy pudieras meditar y decir, realmente en el camino que yo voy es un camino equivocado. Oiga, porque todo hombre cuando no conoce al Señor Jesucristo, su camino es, según él, recto. Pero delante de los ojos del Dios viviente es un camino que lleva a la muerte. Porque no conocemos, estamos ciegos, estamos, ¿qué le dijera yo en esta preciosa hora? Confundidos. Y cuando te dan el mensaje de salvación, tú meditas y dices, no, eso es mentira. ¿Por qué? Porque hay alguien que está atrás de ti y te dice, no creas, no recibas esa palabra, porque Dios no existe. Y oiga, el hombre es más dado, lastimosamente, el hombre es más dado a oír la voz del enemigo y a hacer la voluntad del enemigo que a hacer la voluntad de Dios. Ahora, mi pregunta es en esta hora, ¿a quién vas a escuchar? ¿A quién le vas a poner importancia? ¿Al hombre o al Señor? Yo diría, recibe esta palabra en el nombre de Jesús donde quiera que esté. Escucha la voz de Dios. Cuando alguien te dé el mensaje de salvación, recíbelo en el nombre de Jesús, porque el evangelio es difícil, porque es difícil para el hombre, pero no imposible para Dios. Y el hombre que escucha, el hombre que atiende y recibe la palabra de Dios, le quiero decir que ahí le llaman bienaventurado. Oh, gloria a Dios. Yo estoy contento en esta mañana. Estoy contento en este momento precioso, porque Dios me ha dado el privilegio de poder compartirte esta palabra preciosa, que es algo especial para tu vida. Algo precioso para que tú lo puedas recibir y que tu alma reciba la sanidad y que tu alma sea salva delante de Dios. Vemos en el verso 11. Dice, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo no sé si tú estás consciente, le estoy hablando por este momento al pueblo de Dios. Cuando uno peca, sabiendo que las cosas son pecado, está cayendo en un error grande y está cayendo en un asunto muy delicado. ¿Por qué se lo estoy diciendo? Porque si nosotros seguimos en lo mismo, siendo hijos de Dios, ese es el asunto más duro. Siendo hijos de Dios y seguimos pecando, corremos el riesgo de que venga el Señor y nos quite su Santo Espíritu. ¿Y qué hay cuando Dios quita su Santo Espíritu? ¿Qué va a ocurrir en la vida de uno? Lamentablemente, ya caímos en el asunto difícil, en que nos vamos a ir donde Dios no quiere que nos vayamos. Por eso David le dijo al Señor en un tiempo, Señor, solo te pido que no quites de mí
tu Santo Espíritu. David entendió que si él seguía quizás en lo que estaba haciendo, Dios podía quitar el Santo Espíritu de él como lo puede quitar en nosotros si nosotros también practicamos el pecado. ¿Qué es la palabra practicar? Que está constantemente sabiendo que Dios no es un Dios de pecado. Hay un pasaje en la palabra que dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y nosotros conociendo la palabra, ¿por qué hay mucho hijo de Dios que conociendo la palabra está tras el pecado, se esconde donde cree que nadie lo mira? Pero yo quiero decirle en esta mañana, pueblo de Dios, que no nos podemos esconder delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en todo el universo. Por eso dice la palabra que Él es omnisciente, omnipotente, oiga, y omnipresente, que quiere decir que está en todo lugar. Nosotros como hijos de Dios tenemos que caminar con los pasos firmes, sabiendo en qué camino, valga la redundancia, en qué camino vamos caminando. Dios quiera que usted que me escucha vaya en el camino que habla en la palabra de Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dice el Señor Jesucristo. O sea, solo un camino lleva a la presencia de Dios. Hay otro camino, que ese camino le ruego por la misericordia de Dios que usted ya no siga caminando en ese caminar que lleva, que no es camino correcto. Es un camino que al hombre muchas veces, aún conociendo a Dios, le parece que es común y es correcto. No, su final es de muerte. Qué importante es saber esto. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero decirles es de que pidámosle a Dios, métase. Este tiempo en el cual estamos viviendo muy dificultoso por la situación que se vive de esta enfermedad, de esta pandemia que vino al mundo. Tan poderosa se puede ver esa enfermedad, porque a tantas personas que ha matado. Pero eso no nos debe preocupar a nosotros. Yo le voy a decir algo, nos debería de preocupar mejor no apartarnos de Dios, porque es lo que más nos interesa. Esa enfermedad puede matar tu cuerpo, pero no puede matar tu alma. Pero si nosotros nos apartamos de Dios por el pecado que cometemos, nos apartamos de Dios, ahí sí corremos riesgos de que Dios puede matar el cuerpo y puede matar el alma. Por eso dice en Ezequiel, si no estoy mal, 18, no me acuerdo el versículo, pero dice ahí, alma que pecare, esa morirá. Yo voy a preguntar en esta preciosa hora, pueblo de Dios que me escucha donde quiera que esté, ¿quiere usted que su alma se muera? ¿Quiere usted que su alma se termine? ¿Quiere usted decirle al enemigo, mejor voy a seguir con vos? Porque hoy no hay trabajo, hoy no hay dinero, hoy estoy enfermo, hoy tengo un montón de cosas. ¿Quiere usted seguir al enemigo? Asunto de cada quien, pero yo lo que te digo es, hoy no nos apartemos del caminar que llevamos con Cristo Jesús. Quiero llevarlo a otro pasaje. En el Salmo capítulo 119, verso 11. Dice la palabra, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, David meditó la palabra.
David sabía que él ya no quería pecar delante de Dios. Porque yo quiero decirle, todo hombre que nació del vientre de una madre, desde que nació, venía con el pecado en su vida. Por eso David tuvo que reconocer y dijo: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Atesoremos esa palabra en nuestro corazón para que tu vida no corra el riesgo de andar cayendo en el pecado, porque hay alguien que está detrás de nosotros como león rugiente, dice en Primera de Pedro, viendo a quién devorar. Él anda viendo cómo nos quiere botar, nos tira lazos, nos ofrece un montón de cosas, nos pone cosas que no tenemos que tomar para ver cómo caemos en lo que Él quiere engañarnos. Pero usted y yo, pueblo de Dios que conocemos a Dios, ya no podemos ser engañados tan fácilmente. Ya no podemos caer en el engaño del enemigo. Usted creo que ya tiene el conocimiento de la palabra para no caer y no andar tras el pecado, sino al contrario, agrademos a Dios en nuestro caminar día tras día, que Dios se agrade y que Dios nos mire cuando nos pone una trampa al enemigo y usted se hace a un lado o cambia de caminar. Usted va a agradar a Dios y Dios va a decir: yo amo a mi hijo, lo amo porque se aparta del pecado, veo que me ama. No lo podemos amar como Él quiere que le amemos, pero hermanos, sí podemos en el nombre de Jesús decirle: Padre, yo quiero amarte, tal vez no el 100%, Padre, porque eso sería la totalidad, de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Ese es el primer mandamiento que Dios dejó escrito en su palabra. Pero ¿cómo vamos a amar a Dios si andamos tras el pecado? ¿Cómo vamos a amar a Dios si nosotros nos agrada más el pecado que amar a Dios? De ninguna manera vamos a amar a Dios. Oiga, solo estamos pecando, oiga, tan sencillo que se oye. Si tan solo pecar es con no leer la palabra del Señor. Por eso es importante que nosotros, si hay un tiempo en la casa, porque para todo hay tiempo, dice el libro de Eclesiastés, para todo hay tiempo y todo tiene su tiempo. Yo sé que usted trabaja, pero en la tarde, cuando usted llega a su hogar, puede descansar un poquito en su cama, pero ahí está la palabra de Dios y meditar en ella. Porque entre más meditamos en la palabra, entre más oremos al Señor, ¿sabe algo? Es importante, el enemigo no tan fácil nos va a tocar. ¿Por qué razón? Porque Jesús, usted se da cuenta en el libro de Mateo, cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser probado, vino el enemigo y luego llegó y lo empezó a probar y a probar y a probar. Pero vive Jesucristo que está sentado a la diestra de nuestro Padre, no cayó en la tentación del enemigo. ¿Por qué razón no cayó? Porque Él amaba a su Padre y venía haciendo la voluntad de su Padre. Y usted como hijo y yo como hijo, tú como hija de Dios, amamos al Padre, no tenemos ni por qué pecar. El pecado trae muchas consecuencias para la vida del hombre y de la mujer. No caigamos en el pecado. Es momento de decirle: hasta aquí nomás. Resistid al diablo. El Señor lo reprenda en esta hora. Y Él huirá de vosotros. Bendito el nombre de Dios. Cuando el Señor resistió al enemigo en las tentaciones que le puso, ¿qué pasó? El enemigo lo dejó. Resistió y lo dejó. Pero Dios hizo, Cristo hizo la voluntad de su Padre. No hizo la voluntad del hombre. Él no vino a agradar al hombre. Él vino a hacer la voluntad del Padre y a quedar bien
con el Dios del cielo que hoy nos tiene con vida en este momento. Vive Dios. Y te pido que en el nombre de Jesús no te apartes del caminar de Dios. El Evangelio es precioso, el Evangelio es bello, es lindo, es maravilloso. Ese Evangelio no lo encontramos con los hombres. Ese Evangelio no lo encontramos en ningún lado. Ese Evangelio fue predicado por mi Señor Jesucristo. Y gloria a Dios, porque cuando Él nos dio el mensaje a través de una hermana o un hermano, tú abriste tu corazón y la palabra entró a tu corazón. Ahora, ¿quién está interesado en robártela? El enemigo. Porque Juan 10:10 dice, el enemigo vino para robar, matar y destruir. Usted sabe la palabra destruir, es totalmente destruido, una destrucción total. Eso quisiera Él con nosotros, eso quisiera Él con el pueblo de Dios. Ahora con esto que estamos viviendo, Él está brincando de gozo porque se está llevando a muchas vidas y a muchos hermanos, que es duro decirlo, pero tengo que decirlo en el nombre de Jesús, a muchos hermanos que estaban corriendo tras el pecado y quizás no quisieron apartarse, pudieron verse ido con Él. Pero tú que me estás oyendo, apártate del mal y no busques nada de lo que el enemigo te ofrece. Romanos capítulo 6, verso 11. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos hemos muerto al pecado? Es una pregunta. ¿Cuántos hemos muerto al pecado? Quiera Dios que todos los que hemos conocido a Jesús por su misericordia ya hayamos muertos para el pecado y que seamos vivos, dice, para Dios en Cristo Jesús. Porque todo aquel que ha recibido y que no se aparta de la palabra de Dios tiene vida y tiene vida en abundancia. Y vida eterna es la que vamos a tener con el Padre en aquel tiempo, allá por las eternidades, en la gloria de Dios. Yo no sé si usted, pueblo de Dios, se goza en esta mañana con esta palabra preciosa que Dios le está dando a su corazón. Porque a nosotros el Señor, mire el caminar que llevábamos, pero Dios en su misericordia nos vio y dijo, los voy a sacar de ahí, porque son mis hijos y no quiero que vayan a ir a la condenación. Entonces por eso nos dio el mensaje de salvación y ahora nos gozamos porque sabemos 100% que si nosotros agradamos a Dios, 100% vamos a la gloria eterna con Dios. Por eso dijo el Señor ahí en Juan. Voy pues, dijo. Oiga, ¿quién lo dijo? No lo dijo el hombre. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, dice la palabra, vosotros también estéis. ¿A quién le habló el Señor? Le habló a sus discípulos en aquel tiempo, pero ahora te habla la palabra a ti, me habla a mí. Y ese lugar que fue a preparar el Dios de misericordia son casas eternas hechas no por un hombre humano, sino por la misma mano del Dios poderoso. Mire, yo no sé si usted se goza, pero la verdad, ¿qué nos esperará allá arriba? Hay algo muy lindo que nos espera allá arriba. Yo no me quiero entretener mucho porque ya el tiempo se me está acabando, pero quiero llevarlo, ya para ir finalizando, quiero llevarlo en el libro Primera de Juan, capítulo 3, versos 6, 7 y 8. Mire lo que dice la palabra de Dios. Todo el que permanece en Él no peca. ¿En quién está hablando que debemos de permanecer?
Está diciendo que todo aquel que permanece en Él, está diciendo en el Señor. Y aquel que permanece en el Señor, dice la palabra acá, todo aquel que permanece en Él no peca. Pero todo el que peca ni le ha visto, dice la palabra, ni le ha conocido. Eso está hablando de la gente del mundo, que no ha llegado al conocimiento de la palabra. Ellos pueden hacer lo que a ellos les parezca, pero nosotros, el Señor nos ha dado a conocer el camino del Evangelio. No podemos pecar. No podemos pecar. Cuando tú vayas con la oferta que el enemigo te ha puesto, de repente te va a aparecer ahí una luz en rojo. ¿Qué es una luz en rojo? Un semáforo en rojo para los vehículos. ¿Qué pasa? Tiene que parar, si no tiene consecuencias. Así es. En este caso, la luz roja que nos marca el Señor es el Espíritu Santo, que nos dice: no vas a pecar. Luego verso 7 dice: hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Somos llamados a practicar la justicia, no a practicar el pecado, a practicar la justicia de Jesús. Verso 8: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Oiga, qué importante. Gloria a Dios, gloria a Cristo. Él ya destruyó todo pecado. Entonces, quiero, ya terminando, decirle en este momento precioso, ahí en Primera de Juan, siempre capítulo 2, verso 1. ¡Qué lindo! Estamos terminando ya. ¡Qué lindo, qué precioso! Dios perdona al hombre. Dios perdona al hombre. No sé si usted lo sabe. Ahora quiero decir con esto, ya para ir terminando, hermanos preciosos, en el nombre de Jesús, donde quiera que estés, si tú caíste en el pecado y el enemigo te dice: ya no tienes excusa, ya no te perdonan, mentiroso, él es el padre de la mentira. Ahora veamos este pasaje para que veas que tienes todavía la esperanza de reconciliarte con Dios y poder alcanzar misericordia para que tus pecados te sean perdonados. Dice la palabra, capítulo 2, Primera de Juan, verso 1. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, oiga qué importante, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hay perdón en Jesús. Él te puede salvar. Estoy terminando con esto. Si tú caíste en el pecado, no importa si eres hombre, eres mujer, eres joven, eres anciano, eres un adulto, Dios te dice hoy: yo te perdono. Yo te perdono, pero apártate del pecado. Pero te quiero dar otra oportunidad para que tú vengas y te reconcilies conmigo, dice el Señor. Tienes esperanza. Mientras haya vida, tenemos esperanza para reconciliarnos con el Dios Todopoderoso. Gracias al Señor que en esta hora nos permitió trasladarles este mensaje, que el nombre que le titulé yo, si usted quiere verlo, quiere oírlo, es: Dios perdona el pecado del hombre. Entonces, agradezcámosle a Dios que Él nos perdona. Queremos, antes de orar, hacerte la invitación de que si tú no has conocido a Cristo, vengas a Él. Él es el único. Y lo conozcas a Él como tu Salvador. Antes de que venga el día malo, antes de que venga el día de la ira de Dios,
Porque la palabra así dice, que viene la ira de Dios a esta tierra. Pero si nosotros ya somos hijos de Dios, escaparemos de la ira de Dios. Yo te invito en esta hora, donde quiera que estés, recibe a Cristo en tu corazón, y si alguno cayó en pecado, tiene todavía derecho de pedirle perdón a Dios, y Dios lo va a recibir como su hijo nuevamente. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre bueno, Padre de misericordia, yo en esta hora preciosa levanto mis manos delante de ti, dándote gracias por esta palabra, esperando que haya llegado a todos los lugares donde tiene que llegar tu palabra, a todos aquellos rincones, aquellos pueblecitos donde quizás no ha llegado la palabra, pero hoy está llegando a tu corazón para que tú la recibas, para que salves tu alma. Dios es bueno, Dios quiere salvarte. Solo te pido de corazón en esta hora, en el nombre de Jesús. Cristo te ama. Cristo no te desecha cuando tú decidas llegar a los pies de Él. Él te ama y quiere sacarte de donde estás metido. Porque el enemigo, quiero decirte, que hoy te tiene como esclavo para él, porque todo lo que él te dice, tú lo estás haciendo. Pero hoy te digo, es mejor ser esclavo de Cristo para que ya no pequemos más. Dios en esta hora te ha hablado a tu corazón. Espero que tú lo hayas recibido en el nombre poderoso de Jesús. Te amamos, pueblo de Dios, pero en primer lugar amamos al que te habló hoy en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.